Descubrí hace poco que la cirugía robótica, que genera bastante basura electrónica porque se desechan dispositivos en cada operación, no necesariamente aporta beneficios reales para los pacientes o los médicos. El centro de datos más ecológico de Francia es la supercomputadora Hanse del CNRS. Consume 2 megavatios y resuelve problemas para avanzar en el conocimiento. Estamos reunidos esta noche con motivo de la feria Change Now, que se presenta como la feria de soluciones para el futuro. Tenemos un montón de conferencias, muchas startups que han venido, también empresas, laboratorios de investigación y muchas startups en particular que están aquí para presentar algunas soluciones para el futuro. Aprovechamos un poco esta ocasión, ya que Science@V es socio del evento, para tener este pequeño debate que ya habíamos iniciado en las páginas de Science@V sobre un tema un poco de fondo, casi filosófico, sobre el progreso, ya que hoy se habla de progreso y de soluciones para el futuro. El tema del debate que vamos a tener con nuestros invitados esta noche es sobre alta tecnología versus low tech. ¿Hay que elegir un bando o dónde estará la innovación mañana? Es un pretexto para tener discusiones un poco más profundas sobre estos temas. Soy Hugo Leroux, periodista de Science@V. Tendré el placer de moderar el debate. También estamos acompañados de Dylan Benner, quien es editor adjunto de Science@V. Es un gusto conocerlos. Extracción de extracción para el video y los chats. No duden en hacer preguntas. Y con gusto se las haré a nuestros dos invitados que les vamos a presentar enseguida. muy bien, así que les voy a presentar a los 10 invitados con quienes tendremos el gusto de conversar esta noche. Estamos con Julien Serre, quien es investigador en la Universidad Aix-Marsella y es especialista. Una disciplina que combina investigaciones en robótica y que intenta incorporar lecciones provenientes de las ciencias de la vida para hacer avanzar la robótica. ¿Es correcto? Exactamente, así que gracias. Buenas noches a todos los internautas que están conectados. Así que efectivamente soy Julien Serre, profesor universitario en la Universidad Aix-Marsella. Trabajo en el Instituto de Ciencias del Movimiento en el campus universitario de Lumigny. Y trabajo en biorrobótica, que es una interfaz entre las ciencias de la vida y la ingeniería, para tratar de entender un poco las soluciones de los pequeños animales que son los insectos, con el fin de intentar hacer más inteligentes los vehículos del futuro. Perfecto, quizá tengamos la oportunidad de volver a este tema y nuestro segundo ponente para esta noche es Philippe Biwix. Philippe Biwix es ingeniero, pensador del concepto de low-tech, sobre el cual también vamos a volver, y autor de varios ensayos, entre ellos L'Âge des Low-Techs, y más recientemente la novela gráfica Resources, un défi pour l'humanité, publicada por Casterman. ¿Es correcto, Felipe? Absolutamente, buenas noches, estoy encantado de estar aquí. Perfecto. Yo me... Permíteme solo interrumpirte, estamos en un lugar que es magnífico, muy grande, el sonido se pierde. Me dijiste hace rato que no me escuchabas cuando te dabas la vuelta tampoco. Lo digo también para el equipo técnico, quizá vamos a tener que subir un poco la voz para que cuando volteemos la cabeza y todo eso podamos escucharnos bien. Pero bueno, ese era mi pequeño comentario, porque es cierto que hay muchas actividades en este entorno magnífico, además. Está bien, es de metal y vidrio, así que rebota bastante el sonido. Sí, resuena bastante bien. Entonces, la conclusión detrás de este pequeño debate que queríamos tener es que hoy estamos viviendo lo que se califica como la revolución de la IA. Tenemos cada vez más dispositivos conectados, estamos en la era del Big Data y también vemos el desarrollo de la robótica. Entonces, tenemos la impresión de que hay una especie de aceleración del progreso tecnológico. Y la pregunta que surge con mucha fuerza hoy en día es, ¿ese progreso tecnológico sigue siendo sinónimo de progreso para el ser humano y para el medio ambiente? Así que tendremos la oportunidad de volver sobre este tema. Entonces, tenemos dos puntos de vista, si lo simplifico, y tendremos tiempo de volver sobre esto. El de Philippe Biwix es que al final, en toda tecnología hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Quizá ambas al mismo tiempo, pero hoy en día es difícil ignorar los impactos ambientales y también sociales. ¿Y la digitalización creciente realmente nos hace más felices hoy? La pregunta está ahí, según usted. Y entonces tal vez deberíamos encontrar una manera de limitar nuestras necesidades o de ser más selectivos en nuestras elecciones tecnológicas. Y entonces Julien Serre, si resumo un poco su punto de vista, era que según usted va a ser difícil limitarnos en cuanto a las elecciones tecnológicas. Pero podemos encontrar soluciones híbridas que sean más austeras, más eficientes energéticamente en cuanto a su consumo de recursos. Y también podemos apostar por la reciclabilidad para encontrar buenas soluciones.
Entonces, la primera pregunta que quería hacerles para entrar en el tema es un poco esa. Es decir, hoy en día, más tecnología significa necesariamente más progreso para ustedes. ¿Esta ecuación que funcionó durante mucho tiempo sigue siendo válida según ustedes? Entonces empiezo contigo, Julián. Adelante. ¿Quién empieza con esta pregunta de $1,000 o 1,000 euros? Bueno, de hecho creo que sin minimizar obviamente el impulso de las combinaciones de desarrollo tecnológico de los últimos años y lo que aún se nos promete, en realidad no es la primera vez que nos hacemos esta pregunta. La humanidad, al menos desde el siglo XIX, se ha estado haciendo esta pregunta sobre el progreso científico e industrial en comparación con el progreso humano. El siglo XIX fue un siglo progresista, sin duda, me refiero a los grandes avances al estilo de Julio Verne, etc. Y al mismo tiempo, desde el principio, desde mediados de siglo, ya se hablaba de los molinos satánicos, los llamados Satanic Mills, la contaminación industrial que venía con ese impulso de industrialización. Muy pronto fue señalada con el dedo y por lo tanto siempre ha habido esta relación un poco ambivalente con el progreso de la técnica y sus aspectos positivos. Pero oye, también hay daños colaterales. Y de hecho, desde a fines del siglo XIX y principios del siglo XX vendrá la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial. Ahí la aplicación del progreso son las ametralladoras, los proyectiles, etc. No fue bonito para todos. En los años 20, en los años 30, hay un auge fenomenal del maquinismo, ganancias de productividad en las industrias que hacen que haya muchos pensadores de la técnica que van a decir que eso deja a la gente sin trabajo, etc. Y eso estará relacionado, de hecho, en parte con la crisis del 29. No es solo especulación bursátil, realmente hubo decenas de millones de obreros que perdieron su empleo porque hubo una mecanización muy fuerte. Obviamente la Segunda Guerra Mundial vuelve a poner el tema sobre la mesa con los malos usos de la tecnología, la bomba atómica y no sé qué más. Y luego los años 50 y 60 son efectivamente muy progresistas de nuevo. Estamos más bien en la lógica de los años gloriosos. Se industrializa, se descubren cosas. Obviamente la energía del átomo que vamos a lograr utilizar en aplicaciones civiles. Y en los años 70 de nuevo, un cuestionamiento porque al final hicimos la revolución agrícola. Pero ojo, fue usando pesticidas y también contaminando ríos, etcétera, en los países del sur. Entonces evitamos hambrunas, pero al mismo tiempo vamos a contaminar mucho los ecosistemas. Y así al final yo diría que cada generación vuelve a empezar. Siempre existe esa especie de fascinación increíble por la evolución técnica y tecnológica, que es bastante impresionante. Hay que reconocer que es bastante increíble lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo de cuestionamiento. Y quizá una segunda reflexión antes de que le pase la palabra a Julián, es esta idea de que vamos a vivir un momento en el que habrá transformaciones totalmente increíbles y revolucionarias. Casi también me dan ganas de cuestionar un poco eso. Hay un historiador que se llama Maurice Domas, que escribía antes de Apple, el GPS y todo eso. Pero él dice, tomen la generación que vivió de 1850 a 1920. En resumen, es la generación para mí de los abuelos de mis abuelos. ¿Qué les tocó vivir entre 1850 y 1920? Pues todo, el ferrocarril, el automóvil, la electricidad, la radio, las armas de destrucción masiva. Bueno, realmente fue un cambio bastante profundo. Entonces, obviamente, hoy podríamos decir, sí, pero pasar del coche que manejamos al coche autónomo también es un cambio profundo. ¿Pero es tan profundo como pasar de nada al automóvil? Entonces, bueno, pienso que tal vez también existe esa idea. Ahora, no es mi intención minimizar los cambios que están ocurriendo. Son enormes, pero no es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Julián. Gracias por esta perspectiva histórica. Entonces yo solo quería recordar que progreso en latín viene de progressus, que significa avanzar hacia adelante. Y entonces la idea del progreso en realidad es que efectivamente, bueno, el futuro en realidad es brillante y prometedor. Y los días venideros son mejores porque hay más conocimiento, porque hay más abundancia, porque hay más libertad. Entonces yo pienso que en el siglo XXI seguimos estando en una lógica de abundancia. Para mí, el aumento actual del precio del petróleo es una broma. No estamos en la magnitud de la crisis petrolera de los años 70 relativamente hablando. Entonces sigue siendo accesible. Y es cierto que la idea de esta humanidad que controla en realidad la naturaleza y desafortunadamente lo que estamos proyectando y observando es que estamos perdiendo el control porque estamos cambiando la composición de la atmósfera. Y en la mente de las personas, del público, de todos, en realidad no se nos proyecta un futuro brillante porque la atmósfera se está cargando de energía y genera catástrofes.
cuyos efectos vemos en las noticias actuales. Eso es. Y entonces, bueno, yo distingo entre la producción de conocimientos científicos. La tasa de resolución de problemas nunca ha sido tan alta como hoy en día, pero como de hecho generamos otros problemas, pasamos nuestro tiempo tratando de resolver otros problemas. Y entonces, finalmente, la tasa de esclarecimiento de enigmas científicos nunca ha sido tan alta. Y nunca ha habido tantos, de hecho, investigadores científicos como en el siglo XXI en comparación con el pasado. Así que eso va en aumento. Y hay intelectuales en todos los países, en todo el mundo. Eso es. Entonces eso es lo que me gustaría, que esta visión de la esperanza en realidad es más bien en contra de esa idea. De hecho, insistir más en las personas que hacen ciencia en lugar de en las personas que tienen una visión tecnológica del futuro y que más bien buscan hacer de esto un negocio. Eso es. Justamente cuando hablamos de soluciones para el futuro, ese es el gran tema aquí en ocasión de este salón. Hay muchas startups aquí que presentan soluciones en diferentes ámbitos: la movilidad, la energía, el mar y el agua, entre otros. Al recorrer el salón, ¿ha notado algunas tendencias? Y entre esas tendencias, hay algunas que le parezcan que van en la dirección correcta y otras que le parezcan más como gadgets o al contrario, que van totalmente en la dirección equivocada. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando le hago esta pregunta? Sí, bueno, yo he visto algunas startups que trabajaban en robótica para la observación de entornos naturales. Porque si queremos entender el estado, en realidad, del planeta, hay que ser capaces de observarlo, ya sea en la Tierra, en los bosques. Entonces vi efectivamente que había algunos robots equipados para poder observar. Entonces eso para mí es algo bastante positivo. Entonces estoy un poco decepcionado de no ver a estos grandes fabricantes. Básicamente estamos hablando de startups. Entonces no vi a Elon Musk. Si me preguntaran hoy, en realidad, ¿cuál es la innovación para mí? No proyecta en realidad esperanza para la humanidad. Entonces pensamos, por ejemplo, en la constelación Starlink. ¿En qué? Simplemente porque inventó el satélite desechable. Y entonces esas órbitas que están a baja altitud, pues pronto van a estar saturadas. Habrá una cierta cantidad de satélites que van a caer. Entonces, en realidad, nos agotamos lanzando satélites, extrayendo minerales para construirlos, para que al final caigan en la atmósfera, se desintegren y nos hayamos perdido. Y quiero recordarles que el primer satélite Starlink cayó el pasado 17 de diciembre. Y creo que es el primero de una larga serie. Así que eso es todo. Sí, bueno, yo no tuve mucho tiempo para pasear por los pasillos de la exposición, pero voy a hacer una pequeña mención. Vi que había un stand de Regenbox. Regenbox es de hecho una especie de tecnología sencilla, se podría decir, pero con un poco de alta tecnología también, porque tiene un pequeño circuito electrónico de todos modos para manejar todo eso, que es capaz de recargar pilas que no son recargables. Es bastante interesante y de hecho creo que desenterraron una patente que había caído en el olvido en los años 60 o 70 creo, y lograron volver a ponerla de actualidad. Y entonces pienso, no necesariamente vivimos cada vez más en el mundo de las mini baterías de litio. Entonces, recargar pilas desechables, hay que verlo. Pero aún así, hay que saber que hay miles de millones, decenas de miles de millones de pilas que se usan cada año, y en particular todavía en los países del sur. Entonces, hay una verdadera, puede ser bastante interesante. Y si no, que un comentario general, lo que vemos aparecer, diría yo, si veo una tendencia, es la lógica un poco, veo dos al menos. Una sobre la cuestión de los materiales. Creo que hay un campo enorme en el reemplazo de materiales que han sido increíblemente eficientes hasta ahora, pero increíblemente contaminantes en su fabricación, durante su uso y al final de su vida útil. Y saben que tenemos un tema, no solo el clima, tenemos un tema de contaminación generalizada ahora, con los organoflorados, por ejemplo, los PFAS, para llamarlos por su nombre, residuos de pesticidas que están por todas partes, los microplásticos, etc. Entonces, el paso hacia materiales más de origen biológico o geológico, en la construcción, por ejemplo, materiales sin cocer, que van a emitir menos CO2, que van a consumir menos energía en su fabricación. Eso sí lo vemos. Hay cosas interesantes. He visto papeles alternativos, cosas así. El papel es un objeto lamentablemente formidable, pero también muy contaminante y consume bastantes cosas y tiene aditivos, etc.
Y luego la otra tendencia quizás sea la tendencia de la tecnología reparadora, es decir, vamos a, bueno, no es aquí porque creo que no estamos en el templo del tecnosolucionismo al estilo estadounidense, pero que puede llegar hasta la cuestión de la geoingeniería al final y decir en realidad, sí, es cierto que sí hemos contaminado bastante, sí, hemos cruzado algunos límites planetarios, pero no se preocupen, tenemos una solución para todo. Creamos nuevos problemas, pero tenemos un montón de investigadores que van a trabajar y pues eso, muchas startups que van a escalar. Y entonces esta idea de que efectivamente podríamos limpiar los océanos, que podríamos recuperar el CO2 en la atmósfera y no solo capturándolo en la fuente, lo cual ya sería una base bastante clásica y que ya representa desafíos técnicos a la salida de las cementeras y de los altos hornos, etc. Pero realmente decir, bueno, lo que ya hemos emitido, ¿cómo podemos lograr emisiones negativas? No solo reducir las emisiones, porque sabemos que ya hemos ido demasiado lejos. Es esta lógica, creo, de haber sobrepasado los límites, de decir, ya hemos ido demasiado lejos, así que hay que encontrar técnicas. Y eso de todas formas, vemos cada vez más, creo, artículos, anuncios, inversiones alrededor de estos temas. Empezamos a hablar justamente de low-tech. ¿Podemos regresar un poco brevemente sobre la definición de las tecnologías low-tech, tal vez contigo, Philip, y reflexionar un poco a partir de ahí si en realidad las tecnologías bajas son algo que se puede generalizar o en qué ámbitos sería prudente utilizarlas? Y luego, Julián, tal vez puedas intervenir después. Sí, bueno, no debo extenderme demasiado porque la definición de las low-tech es realmente problemática, ya que en cada caso es la definición, pero en pocas palabras. De hecho, yo me acerqué a las low-tech porque era el título de un libro que era un poco provocador. En realidad se trata de decir, cuidado, mientras más objetos de alta tecnología hacemos, es decir, electrónica miniaturizada, muy integrada, más nos alejamos del reciclaje porque efectivamente, en cosas más pequeñas, es más difícil reciclar. Y entonces estaba esta idea de decir, cuidado, tal vez deberíamos hacer cosas más low-tech. Bueno, a mí me gusta hablar de enfoque. Anduve mucho tiempo mientras todos tenían un smartphone con un teléfono 2G. Bueno, ahora la 2G la están desmantelando y todo eso. Así que de todas formas tuve que pasarme al smartphone. Me decían, Felipe vio Wix. Sí, el del teléfono de baja tecnología. Teléfono de baja tecnología, obviamente, comparado con un smartphone, pero 10 años antes era lo más moderno, era lo más avanzado en alta tecnología ese teléfono. Así que siempre somos lo low-tech de alguien y lo high-tech de alguien. Y al final, incluso usando una bicicleta, no sé qué, en realidad esa bicicleta es súper tecnológica, porque fue necesario vulcanizar las llantas en fábricas avanzadas, fue necesario hacer metalurgia de aluminio o tubos de carbono, no sé qué más. Se necesitan cables de freno, eso no lo hace el herrero del barrio. Así que en realidad vivimos en un mundo que de todas formas es un poco high-tech. Y yo prefiero hablar de enfoque diciendo cómo logramos efectivamente orientar procesos de innovación que pueden ser innovación técnica, pero también innovación de uso. Así que lógicas un poco sociotécnicas. ¿Cómo orientamos eso para efectivamente reducir el impacto ambiental que podemos tener? Entonces, con esta denominación de baja tecnología, de la cual todavía no sé si realmente será una bandera para transformar el mundo, hay que ser un poco modestos, y además tampoco soy el inventor de la palabra, pero creo que efectivamente hay sectores que son más atractivos o más propensos a ser adoptados que otros. Porque, bueno, tomar un avión de baja tecnología, no sé si la gente va a querer ir a atenderse en un hospital de baja tecnología, tampoco sé si van a querer. Por otro lado, puede haber áreas de la movilidad, autos pequeños más sencillos que no estén llenos de motores pequeños, sensores, cosas así. Entonces vemos cosas así, vehículos intermedios, innovaciones en muchos tipos de bicicletas, incluyendo bicicletas eléctricas. El ámbito de la vivienda, tener lógicas un poco bioclimáticas, es decir, puedo hacer ventilación natural, puedo tener una lógica de confort térmico que depende mucho menos de ciertos objetos, etc. No estoy obligado a tener algo lleno de electrónica en cada habitación, como los edificios inteligentes de los que nos hablaban en algún momento. Entonces hay ámbitos que sin duda son más aceptables que otros. Pero al final, si lo vemos bien, si hablamos de un enfoque de baja tecnología en lugar de una lógica de soy o no soy de baja tecnología, incluso en los campos un poco más avanzados como la medicina, se puede imaginar un enfoque de baja tecnología, porque se trata, por ejemplo, de apostar más por la prevención. Contra la comida chatarra, contra el acoso, contra muchas cosas, contra el hecho de no hacer suficiente ejercicio físico, e incluso yendo por ese camino podemos hacernos preguntas. Por ejemplo, descubrí hace poco que la cirugía robótica, que genera bastante basura electrónica porque se desechan dispositivos en cada operación, no necesariamente aporta beneficios reales para los pacientes o los médicos. Entonces empezamos a entrar en el campo de la robótica, que es tu tema de investigación, Julián.
Primero, ¿querías comentar algo sobre lo que decía Philip? Y después, me gustaría que aprovecháramos para hablar de la robótica. ¿Podemos imaginar una robótica que sea más sostenible, aunque no sea de baja tecnología? Por último, ¿cómo podemos imaginar o conciliar estos avances en robótica con un desarrollo que sea sostenible? Primero, estoy completamente de acuerdo con el aspecto de la baja tecnología. Para mí fue curioso. De hecho, apareció esta palabra. Había convocatorias científicas low-tech. Con un colega lo estuvimos pensando. Habíamos dicho que el CNRS proponía convocatorias científicas low-tech para intentar abordar un problema. Entonces, nosotros en el laboratorio encontramos una solución para intentar entrar en este enfoque. Yo considero que hago más bien high-low-tech. Se trata de combinar conocimientos para abordar una cuestión científica. Por ejemplo, es cómo lograr hacer dispositivos de imagen que nos permitan salir del silicio, de la industria de la microelectrónica. Entonces, propusimos un proyecto que se llama EcoPol, que busca utilizar materiales más abundantes como el óxido de níquel y el óxido de zinc para hacer fotorreceptores que imiten los ojos de los insectos. Efectivamente, decimos, yo sabía que el zinc, el níquel, creo que son cosas que se encontraban en las monedas de la época del Franco. Y entonces son más bien materiales que son abundantes. Si se hacían monedas con eso, bueno, en fin, eso ya pasó. Y entonces el proceso de fabricación justamente busca reducir la energía para fabricar, de hecho, este nuevo sensor. Eso es, pero estoy bastante de acuerdo con la idea de que la tecnología low-tech está dirigida a los grandes desafíos de la vivienda, el tratamiento del agua, por ejemplo. También yo diría la reparabilidad, la reducción del número de piezas, por ejemplo. Vemos que hay un beneficio en diseñar productos con muchas menos piezas, simplemente porque son más fáciles de ensamblar, más fáciles de reparar. Eso es. Y luego, en cuanto a la robótica, por supuesto, hay que elegir los materiales. Eso es, entonces estamos todos nosotros. Por ejemplo, en el laboratorio desarrollamos técnicas relacionadas con el origami, con los mecanismos biestables, lo que permite en realidad tener configuraciones geométricas al doblar hojas y crear diferentes formas para hacer robots. También hablábamos de los enfoques bioinspirados que pueden ayudar a hacer cosas más simples o en todo caso más duraderas. Y hablábamos especialmente de los algoritmos que habían desarrollado en el laboratorio. ¿Podemos decir rápidamente unas palabras sobre algoritmos más frugales porque están inspirados en la biología? Sí, en mi equipo de investigación que se llama Sistemas Bioinspirados, nos inspiramos en la visión de los insectos, que tienen una visión de muy baja resolución. Así que es completamente contraintuitivo para los expertos en la materia. Nadie pondría un sensor de imágenes de 1000 píxeles o de 20 por 30, 600 píxeles para abordar un problema de navegación en el espacio, donde de hecho normalmente se llenaría el vehículo de cámaras por todos lados para tener alta resolución. Y entonces nosotros vamos a procesar imágenes de 800 píxeles con redes neuronales bioinspiradas, así que es muy frugal en términos de software. Entonces eso significa que tampoco necesitamos almacenar bancos de imágenes. No necesitamos tener un gemelo digital y no necesitamos estar en la nube. Y entonces entendemos paso a paso cómo en realidad el insecto, el navegador codifica esta información en su pequeño cerebro, donde solo tiene finalmente un pequeño millón de neuronas, pero que son muy funcionales y versátiles. Entonces, ahí la reducción del consumo energético es interesante, pero eso me da ganas de hablar de otro concepto que habíamos mencionado, que es el efecto rebote. Es esta observación de hecho que hacían Philip y otras personas, que cuando se gana en eficiencia energética, al final se multiplican los usos y en general no necesariamente salimos ganando porque aumentamos los usos. Entonces, ¿podemos siquiera librarnos de ese famoso efecto rebote? Y bueno, ¿qué podemos decir al respecto, Philip? Y quizá después, Julien. Sí, bueno, el efecto rebote es William Stanley Jevons, así que no estamos en la misma categoría que Philippe Biwix. No es solo que lo mencionamos mientras platicábamos. Un economista del siglo XIX reconocido por sus trabajos y muchas otras cosas. Entonces, efectivamente, este efecto rebote toma muchas formas. A veces el efecto rebote es simplemente que consumimos parte de las ganancias de eficiencia. Voy a tomar un ejemplo. Se aísla un departamento o una casa que era una coladera térmica, como decimos, que consumía mucho.
El especialista térmico va a hacer cálculos, dice, mira, podemos ahorrar tanto y listo, se aísla, pero al final no vamos a ahorrar exactamente lo que el especialista había calculado, vamos a ahorrar un poco menos. Porque lo primero es que la gente va a empezar cambiando un poco la temperatura que ponen un poco. Antes tenían frío y después van a decir, ya no tengo frío, así que en vez de calentar a 17 grados Celsius, tal vez calienten a 21 grados Celsius o a 20 grados Celsius y entonces tendrán menos frío. Así que se han comido parte del ahorro teórico. Eso podríamos decir que es un ejemplo de efecto rebote que no es tan grave. Después está el efecto rebote donde el coeficiente es mayor que 1, es decir, efectivamente las ganancias son tales, y es el caso del sector digital en particular, obviamente, que entonces el precio va a bajar considerablemente. Y entonces, si el precio por kilómetro recorrido en avión, si el precio por gigabyte almacenado, etcétera, se desploma, efectivamente vamos a generar sí, vamos a generar necesidades adicionales. En todo caso, ya no tendremos que restringirnos tanto si el costo del gigabyte almacenado no es importante. No limpiar sus archivos, exagero un poco, o decir que cada foto va a ocupar tantos megabytes. Entonces, ese es realmente el principal efecto rebote. Pero incluso podemos ir un poco más allá. Hay personas que hablan de un efecto rebote intersectorial, diría yo. Es decir, una vez más, aíslo mi casa, así que está genial porque logré aislar mi casa y entonces voy a consumir menos energía, así que voy a gastar menos dinero, por lo tanto tengo más dinero para quizá irme más lejos de vacaciones, hacer otra cosa en otro sector. Entonces podríamos decir, finalmente, desde el punto de vista de la gran máquina económica, que ahorrar de un lado podría, al contrario, el ahorro ambiental me refiero, podría generar gastos por otro lado. ¿Y entonces cómo luchamos contra eso? Es muy, muy difícil, porque esa ha sido toda la historia de la humanidad desde hace 2 siglos al menos. Desde que entramos precisamente en esta primera fase de industrialización, las empresas y de alguna manera también los investigadores, los técnicos, los ingenieros, los obreros que trabajan ahí, todos tienen interés en consumir menos energía y recursos. No hay problema. Es bueno para la competitividad consumir menos energía y recursos para producir objetos o brindar servicios. Porque si consumes menos energía te va a costar menos, vas a poder colocar tu producto. Entonces, esa trayectoria es bastante clásica y yo diría que es uno de los motores de la innovación. No es el único, hay otros, puede ser la guerra, pueden ser muchas cosas, pero en todo caso, ese es uno. Y por ahora, efectivamente, hay que reconocer que no hemos logrado capturar desde un punto de vista ambiental las ganancias fenomenales de diseño, de investigación, de descubrimiento en ese ámbito. Porque estamos en un efecto rebote increíble y lo digital sin duda es donde hoy el efecto rebote es más loco, ya que de alguna manera es la ley de Moore. Entonces, ¿cómo le hacemos? Por eso me gusta hablar de soluciones sociotécnicas, de decir que no podemos resolver los problemas a los que nos enfrentamos solo con soluciones técnicas. Es necesariamente algo técnico y la cuestión del acompañamiento de los usos, de los comportamientos, es decir, también de la innovación, podríamos decir cultural, económica, política, es decir, de dar, cuando digo cultural, qué es lo que hace una buena vida, qué es lo que nos hace felices. Se trata de consumir igual que Elon Musk o un poco menos porque no tengo los medios, pero de todas formas me voy a dar un pequeño gusto para Navidad. Yo no puedo pagarme la carrera al espacio, pero voy a ir a comprarme el nuevo smartphone. O bien, innovación económica, es decir, dar una señal de precio. Hoy en día los recursos no valen nada o casi nada. Entonces, obviamente, cuando empiezan a faltar un poco, nos damos cuenta en este momento, el helio ya no pasa por el estrecho de Hormuz con Qatar que lo produce. Por supuesto, en los fabricantes de equipos de resonancia magnética, los grabadores de chips de silicio y en otros 3 usos del helio, hay un poco de problema, pero en general no vale nada. Hay 2 euros de materias primas en un teléfono inteligente, no es nada, eso no incentiva a conservarlo. Así que bueno, hay que buscar esas innovaciones y en mi opinión, de todas formas hay preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué, por ejemplo, en lo digital estamos en un mundo donde, sin importar la cantidad que consumimos, pagamos lo mismo? Es ilimitado porque al final ahora tengo Wi-Fi 5G, mañana 6G, tenemos lo mismo con la electricidad. ¿Se imaginan que sin importar la cantidad de electricidad que consuman en su casa, pagarían lo mismo una tarifa fija a EDF? Y lo mismo para el agua, diciendo que no importa el tamaño de la alberca, o si no tengo o puedo dejarla correr todo el día, me da igual. No, pagamos según el uso. Pues en lo digital no lo hacemos así, pagamos una tarifa fija. Pues eso de alguna manera incentiva el consumo, iba a decir casi al exceso, en todo caso a consumir sin medida. Julien, ¿qué le inspira eso? Entonces, Efectivamente, enseñé en la rama industrial y es cierto que enseñamos
Enseñé 5 años en BTS de electrotecnia, también enseñé en preparatoria durante 3 años enseñé la eficiencia, el rendimiento energético, eso es, así que es cierto que está muy enfocado en eso y hay muy pocas clases sobre la sobriedad energética, eso es. Creo que hay que aprender a consumir la energía y como lo mencionaste, porque yo decía eso, podríamos fijar objetivos de consumo energético observando al consumidor. Pero digo, si después le vamos a dar un bono, recompensarlo porque logró su objetivo de reducir el consumo, tal vez lo use para hacer otra cosa. Por eso creo que ese enfoque no funciona y por eso pienso que hay que dedicar mucho más tiempo a formar, a educar sobre la sobriedad energética. Entonces, les voy a dar un ejemplo de un sistema con un rendimiento energético muy malo. Así que yo mismo, el ser humano, en la locomoción, apenas tiene un 6% de rendimiento energético solo para ponerlo en perspectiva. Entonces, si al final fuéramos evaluados por extraterrestres, dirían, ¿pero qué es esto? Que esta máquina tiene un mal rendimiento energético, mejor usar un coche que tal vez supere el 50% de rendimiento energético. Y eso fue lo que me hizo sospechar. Estudiando el comportamiento de los animales y lo que hace que nosotros, los humanos y otros animales, seamos eficientes, es porque somos muy versátiles en nuestra locomoción. Podemos trepar árboles, podemos nadar, podemos saltar, podemos hacer muchas cosas con nuestro cuerpo. Tenemos una versatilidad que, por ejemplo, un robot no tiene hoy en día. Por eso es que hay muchos trabajos, darle esa versatilidad y quizás si el robot es más versátil, efectivamente se volverá obsoleto más lentamente. Eso es. Tengo un primer comentario en nuestra página de YouTube. Muchas gracias. No duden en dejarlo si tienen alguno. Tengo a un tal Tomás que me dice: hola, es un debate muy interesante. Gracias, ya eso se agradece. Me hago una pregunta. ¿Realmente podemos crear un mundo donde la energía disponible para cada uno esté limitada? Por ejemplo, dividiéndola por sectores. Es una pregunta un poco provocadora, lo entiendo, pero es cierto. Voy a empezar porque después tú podrás continuar. Es cierto que nosotros tenemos este tipo de conversaciones, por supuesto, en nuestros laboratorios de investigación. Es cierto que yo llevo años siguiendo el programa de fusión nuclear en ITER, que está en Provenza. Y es que es una gran esperanza de abundancia. Al final creo que todavía no estamos invirtiendo suficiente dinero, pero la pregunta es, aunque funcionara, de todos modos habría que evitar el mal uso de la energía. Así es, y de igual manera, recientemente escuché hablar del hidrógeno, aparentemente habría una abundancia bajo tierra. Y entonces, de nuevo, eso en realidad da la ilusión, creo otra vez, la ilusión de esta disponibilidad infinita de energía. Y creo que efectivamente es una ilusión, y pasamos nuestro tiempo explicándonos que siempre estaremos en este proceso de abundancia. Entonces, con el hidrógeno siempre hay que desconfiar de los anuncios, ya veremos, tampoco soy un especialista, pero creo que ahí está un poco la diferencia. Puede que haya recursos, pero ¿es realmente explotable y cómodo desde un punto de vista económico? Entonces es cierto que eso es como el santo grial. Es incluso mejor que la fusión porque tendríamos hidrógeno, solo habría que perforar algunas cosas y luego lo quemamos y eso daría, bueno, o lo quemamos o lo ponemos en pilas de combustible y eso produciría agua, ¿no? Entonces, obviamente no tendríamos esa restricción del CO2 que es un poco molesta. Aunque el vapor de agua es el primer gas de efecto invernadero, pero no es sobre el que hacemos un forzamiento radiativo. La pregunta de Tomás, si entendí bien, abre un poco la cuestión sobre los métodos para ver cómo estaríamos dentro de los límites planetarios. Y entonces básicamente podríamos decir que hay dos métodos. Bueno, estoy simplificando muchísimo y además aquí ya salgo de mi área técnica, así que siempre es peligroso, pero podríamos decir que podría haber lógicas de impuestos. Entonces pongo un impuesto al carbono, pongo un impuesto a los recursos, pongo un impuesto a la energía para dar una señal de precio y que efectivamente reduzcamos los malos usos o el desperdicio. Y luego hay otra lógica que sería más bien el racionamiento, decir que en realidad todos están en la misma situación y limitamos la cosa. Mi sensación es que, bueno, el racionamiento ya se ha probado en el pasado, funciona bastante bien, sobre todo en las horas más oscuras de nuestra historia, como se dice.
ya que en general eso se probó más o menos durante la Segunda Guerra Mundial y especialmente en Inglaterra y en menor medida, quizá un poco en Estados Unidos también, donde había que desmontar los parachoques de los autos para recuperar el aluminio y fabricar material para el ejército. Pero entonces es un tema que nos gusta porque es el sentido de la justicia que realmente está inscrito en nosotros genéticamente. De alguna manera, a mí me gusta mucho Frans de Waal, seguramente lo conocen, y él hizo esta prueba. Entonces, este etólogo que ha trabajado mucho sobre la cuestión de la empatía, pero también en general sobre el continuo que formamos con las especies. Bueno, tal vez no hasta los insectos, pero aún así, y especialmente el hecho de que él había demostrado, seguramente van a ver los videos donde aparece Frans de Waal. No en YouTube, sino en TEDx, y van a encontrar los pequeños videos donde él les da a 2 monos capuchinos que se conocen cada uno en su jaula una recompensa. Después de darle una pequeña piedra, reciben un pedazo de pepino, así que todos están contentos. Y luego, de hecho, el experimento donde uno recibe pepino y el otro plátano, y entonces eso sale muy mal, porque prefieren mucho más el plátano que el pepino, así que no tienen la misma recompensa por el mismo acto. Y vemos al mono capuchino, así que ni siquiera son grandes simios, realmente están un nivel abajo. Podríamos decir, bueno, sé que no se debe desde Darwin hacer conexiones, un poco más alejado en todo caso, y que le lanza la banana a la cabeza de la investigadora y sacude su jaula diciendo, ¿pero me estás engañando? Entonces, esta noción de justicia es realmente, creo, profunda, y en mi opinión, efectivamente no hay transición sin una lógica de justicia, y el racionamiento es esa idea de justicia, de decir que todos estamos en igualdad de condiciones. La cuestión es la implementación, es cómo evitamos el mercado negro de alguna manera como en la Segunda Guerra Mundial y luego cómo logramos contar todo, contabilizar todo. Yo tampoco estoy seguro de idealizarlo, eso de que nos estén vigilando por todos lados y que en cada uno de nuestros movimientos haya una especie de contador que aumenta y que estamos racionados. ¿Cómo fait tout ça? Imaginez que... Por ejemplo, en el consumo energético, mucho hoy en día está relacionado con la vivienda, así que depende de dónde vivimos. Si vivimos con varias personas... ¿Cómo? ¿Querías comentar algo? Quizás sobre otra tensión que hay en este momento, por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo de la IA, podríamos limitarnos, aunque todo el mundo... Me gustaría ejercer una forma de discernimiento y decir, tal uso de la IA lo aceptamos, tal uso de la IA no lo aceptamos. También estaba este tema de la soberanía del que hablábamos en nuestras conversaciones. Es decir, que si no queremos hacer IA en Francia, tal vez se haga de una manera aún más incontrolable, controlada en China o en Estados Unidos. Entonces, en realidad, hay que desarrollar eso también en Francia y cómo hacerlo. Es un tema que habíamos mencionado que también me parecía interesante y es una tensión adicional a lo que ya discutimos. Julian, tal vez. Que efectivamente Europa necesita construir una cierta cantidad de centros de datos simplemente porque necesitamos archivar los datos provenientes de la salud, necesitamos archivar los datos de la ciencia, necesitamos así archivar esos datos. Y yo les doy un ejemplo porque estuve en Córcega recientemente, construyeron su primer centro de datos en Ajaccio, pero simplemente porque hay hospitales. Entonces hay que poner todos esos datos en algún lugar, no vamos a poner esos datos en Estados Unidos o en otro lado. Entonces desde ese punto de vista creo que en cuanto a soberanía es importante. También aparentemente hay purgas de datos, no he podido investigar el asunto, pero datos de salud podríamos imaginar que esos datos científicos también podrían ser eliminados en Estados Unidos. Entonces en realidad hay necesidad de archivar y copiar esos datos en Europa también para resguardarlos. Pero más bien son usos que estarían bajo el control de los estados, bajo el control del aparato político. En cuanto a la utilidad de los centros de datos, por supuesto, el centro de datos más ecológico de Francia es el supercomputador Jean-C del CNRS. Consume 2 megavatios y resuelve problemas para hacer avanzar el conocimiento. Y yo diría que... Había visto su rendimiento energético, se recicla, se redistribuye en calor para la calefacción. Los cálculos se distribuyen, cada vez hay extensiones que se realizan, la infraestructura se ha construido de manera inteligente. Pero para mí estos supercomputadores, estos centros de datos, realmente sirven como un bisturí, diría yo, para realmente investigar cosas precisas. Eso es. Y por otro lado, construir centros de datos como los que hay en Estados Unidos.
para archivar nuestras vidas, porque al final entendí que Facebook archivaba mi vida, y es cierto. ¿Qué vamos a hacer con todos esos datos individuales de cada usuario que están archivados, que a veces son difíciles de borrar cuando uno intenta borrarlos voluntariamente? Entonces, es cierto que para mí, hoy en día, es bastante sorprendente todas esas huellas digitales que quedan en esos centros de datos. Y yo creo que respecto a los centros de datos hay que encontrar el equilibrio adecuado. Eso pienso. Eso es, no podemos privarnos de este tipo de tecnología. Felipe, sí, bueno, la IA es un mundo, así que creo que va más allá del video, pero de alguna manera hay un efecto positivo, y es que ahora nos hemos dado cuenta de la materialidad de lo digital, porque antes hablábamos de los centros de datos en términos de capacidad de cómputo, en número de servidores, ahora hablamos en gigavatios. ¿Tienes la sensación de que ahora en el debate público todos sienten más o menos el impacto material que hay detrás? Yo creo que empieza a notarse un poco más, desde el momento en que empezamos a decir, mira, hay tantas decenas, cientos de gigavatios de proyectos, lo que sale en términos de servidores de fábricas de GPU diseñadas por Nvidia, etc. Eso va a suponer tantas decenas de gigavatios, luego hay que alimentarlos. Entonces, para dar una idea de la magnitud, la capacidad total de Francia es de aproximadamente 100 gigavatios, simplificando mucho, de los cuales unos 60 son nucleares. Capacidad que obviamente no utilizamos siempre de manera permanente. Entonces esto empieza a notarse, tanto que para seguir vendiéndonos su crecimiento fenomenal, los magnates de la tecnología, por ejemplo Elon Musk, empiezan a explicarnos que en realidad no se preocupen, porque en realidad vamos a enviar todo eso al espacio y vamos a hacer centros de datos, mini centros de datos en el espacio con millones de satélites. Va a estar increíble en la Luna eventualmente. Entonces tenemos todo lo necesario, paneles solares así, además vamos a recuperar más. Los rayos ni siquiera son detenidos en parte por la atmósfera, así que está genial. Radiadores, enfriamos directamente, impecable, solo hay que poner un radiador para liberar un poco el calor que pueda haber. Bueno, no sé muy bien qué va a pasar cuando se encuentren con escombros y todo eso, pero no importa porque vamos a tener millones. Así que ahí es donde están. Con algo que se vuelve un poco irrealista, quiero decir, el terafab que fue anunciado por Elon Musk hace unos días, hace unas semanas. Entonces, la idea de tener un teravatio, es decir, 1000 gigavatios de producción posible al año, ya no son las gigafábricas, ahora son las terafábricas. Incluso dice que para ir aún más lejos, en la Luna podremos multiplicar otra vez por 1000, así que serán las petafábricas. Se vuelve una locura total con cientos de cohetes que tendrían que despegar cada día para alimentar todo eso. Sabiendo que hoy en día lanza uno más o menos cada 2 días, lo cual ya es muy eficiente desde el punto de vista industrial. Entonces, esto de que, bueno, estamos perdiendo la cabeza con la IA, ¿y por qué? Porque es esta lógica, todos sienten esa lógica un poco al estilo Google, de que el ganador se lleva todo, que uno va a quedarse con todo y todos los demás van a quedar fuera, porque uno va a terminar en una situación de cuasi monopolio y será el primero que llegue. Así que no podemos darnos el lujo de frenar, y es lo mismo con la computación cuántica, etc. Es el dilema del prisionero al revés, el primero que no se mueve, o el síndrome de la reina roja, si no corres, te atrasas. Mi sentir es que sobre la cuestión de la soberanía, la primera cuestión de la soberanía, yo de hecho empezaría por regresar un poco a lo básico. Es decir, que no es solo la soberanía en la IA, empecemos por la soberanía del software y la soberanía del almacenamiento. Porque efectivamente, más allá de los datos digitales que se han ido no sé muy bien a dónde, incluyendo datos de salud, lo cual es bastante problemático, son muy prácticas las soluciones integradas de unos y otros, no los voy a mencionar, pero bueno, ustedes los conocen. Sí, salvo que, quiero decir, el día que nos digan, están con nosotros o contra nosotros, y que la situación se ponga un poco más tensa entre Estados Unidos y Europa, pues nos cortan todo, ya no hacemos una operación en el hospital, ya no hacemos nada. Entonces, salir de la lógica de las GAFAM, ir hacia software libre, ir hacia software local, existen soluciones locales, es un poco más complicado, toma tiempo. Son proyectos empresariales, proyectos de instituciones, incluso son lógicas donde las buenas prácticas deben compartirse entre las instituciones, pero es algo hacia lo que vamos a tener que ir. Y la IA es una capa más, pero yo al final no estoy tan preocupado por el tema de la IA por ahora, pero seguramente estoy equivocado porque probablemente no estoy lo suficientemente informado ni preparado en ese tema. Se necesitan muchos datos para hacer IA, eso es todo.
Primero almacenar una enorme cantidad de datos y después esa es la siguiente etapa. Es la IA, así que ya veremos, pero creo que si seguimos una lógica de decir, es genial, tenemos un campeón europeo, lo vamos a financiar, lo vamos a ayudar, en realidad, este campeón europeo está financiado por fondos de Medio Oriente, con centros de datos que de todas formas se fabrican por todas partes. Bueno, con piezas que se fabrican más o menos en 50 países diferentes y cadenas de proveedores increíbles. Y ya, en cuanto necesitas hacer el mantenimiento, no tienes el control. No creo que eso sea realmente soberanía. Y entonces, para mí, eso abre otra pregunta. ¿Cuáles son los cobeneficios de la posible transición? Porque en realidad creo que la transición es necesaria, pero no va a suceder democráticamente de manera fácil diciendo, es genial apretarse el cinturón por las futuras generaciones. Bueno, para empezar, la transición no es necesariamente apretarse el cinturón. Si cambias tu aspiradora cada 20 años, bueno, yo no me tiro al suelo cuando mi aspiradora se descompone y no la puedo mandar a reparar. Y tampoco me tiro al suelo de alegría diciendo, voy a poder comprar una nueva aspiradora en Navidad. ¡Qué gran placer, cariño! Entonces al final podría haber lógicas en las que podríamos tener el mismo servicio pero consumiendo menos, haciendo que los objetos duren más. Vivimos en un mundo que es técnicamente extraño. Un tranvía, un metro, duran 40 años y una aspiradora dura 8 años, ¿no? Ok. De hecho, somos capaces técnicamente de encontrar modelos, al menos desde un punto de vista técnico no hay ningún problema, y también de encontrar modelos económicos para ir hacia una lógica de reparación, de refabricación, de remanufactura, de reintegrar piezas que no se desgastan en objetos nuevos, sin pérdida de características o de rendimiento. Y creo que esa cuestión, de transición es que en realidad tenemos cobeneficios. Es como la bicicleta, ¿no? La bicicleta no es solo porque genera menos emisiones de CO2 o algo así. La bicicleta te permite mantenerte en forma, cuando hace buen clima llegas contento al trabajo, no sé. Entonces hay cobeneficios y ahí es donde hay que buscar los cobeneficios y creo que en cuanto a los cobeneficios está esta cuestión efectivamente de la soberanía. Al final, si tengo un mundo de reparación, de arreglos, de capacidad para transformar, para hacer que las cosas duren, pues estoy menos expuesto a las cadenas de valor, un poco, del mundo de usar y tirar, y a las cadenas de valor mundiales obviamente muy complejas. Entonces, si tengo un pequeño problema en el canal de Suez, me doy cuenta un poco menos rápido porque sé reparar, sé transformar, sé hacer que las cosas duren. Y la cuestión efectivamente de la soberanía también es la cuestión de la resiliencia, es decir, la resistencia a las perturbaciones, a los choques externos. Sí, también hay valores en volver a aprender a arreglar, a improvisar, que quizá puedan hacer surgir verdaderas innovaciones para el futuro, pero es cierto que en la época de lo desechable, cada vez estamos menos acostumbrados a pensar y a hacer las cosas así. Incluso los ingenieros en su formación quizá están cada vez menos enfocados en la producción y el bricolaje, y más en lo digital. Bueno, quizá eso sea tema para otro debate. Dylan, ¿teníamos otras preguntas en el chat? Tengo una que, de hecho, está directamente relacionada con lo que usted acaba de decirnos, Philip. También es la cuestión de la aceptación de nuestras propias empresas internas. ¿Estarán ellas dispuestas a sacrificar sus intereses financieros para pasar a la low-tech o a todo lo reparable? En realidad, hoy en día, todas nuestras empresas. Es una pregunta de Karine, por cierto, olvidé decirlo. Gracias, Karine. ¿Estarían nuestras empresas actuales dispuestas a dar el paso, aunque sea solo por el principio de un planeta más sostenible? Bueno, intento dar un elemento de respuesta, pero de nuevo, no soy un experto en gestión empresarial, pero yo también puedo hablar como dirigente de una empresa. ¿Qué es una empresa? Primero es algo proteiforme. ¿De qué empresa estamos hablando? Del plomero que tiene 34 empleados, que va a tener 34 empleados durante toda su vida, toda su carrera, o de la empresa que necesita recaudar capital y demostrar que va a crecer, o bien de la multinacional que hace optimización fiscal a nivel mundial. Bueno, en realidad es el mismo objeto. Entonces, ya de entrada, empresa puede significar varias cosas. Luego, ¿qué es una empresa? Es una entidad en la que hay personas que trabajan. Entonces, una empresa no es solo una empresa, y su posición también es la suma de todas las individualidades. Y entonces, dentro de todas las empresas, incluso las más horribles, si se puede decir así, desde el punto de vista del objeto social, pues hay personas de buena fe que quieren hacer que las cosas cambien, que quieren avanzar. Entonces, las low-tech siguen siendo algo muy, muy marginal, eso es evidente. Pero lo importante es entender que una empresa, en cierto modo, no es más que una entidad organizacional que optimiza bajo ciertas restricciones, ¿no? Podemos discutir lo que significa optimizar, no es solo ganar dinero, también puede ser tener un papel social, societal, depende, eso es todo.
Pero al final, de todas formas, vivimos en un campo de restricciones. Ese campo de restricciones es la regulación, son los clientes, son los proveedores, son los socios. Y entonces, efectivamente, creo que para hacer surgir soluciones más sostenibles, hay modelos económicos un poco nuevos, hay cosas que son de nicho. Vemos llegar a operadores alternativos de energía que te aconsejan para consumir menos. Vemos llegar a operadores de telecomunicaciones alternativos que te cobran por gigabyte consumido. Entonces te dicen, cuidado, te podrían haber cobrado por tiempo. No lo hacen necesariamente porque de lo contrario realmente tendrían 0 clientes, pero están en esta lógica de educación, de alguna manera, de acompañamiento hacia la sobriedad. Entonces sí vemos que están surgiendo cosas, personas que reparan. La semana pasada hicimos un foro en AREP, la empresa de la que soy director general, sobre temas de reutilización de materiales y equipos en la construcción. La verdad me sorprendió mucho. Están pasando cosas donde, sí, hay personas que empiezan a desmontar, recuperar lámparas, repararlas, reinstalarlas, a arreglar la carpintería para reutilizar las puertas. En fin, vemos que en todos los ámbitos están pasando cosas. Entonces hay un deseo enorme desde mi punto de vista, pero tiene que ir acompañado de un movimiento un poco más generalizado de evolución de la regulación, de la fiscalidad, tal vez de la demanda que también genere el sector público que compra muchas cosas. Entonces hablábamos de soberanía, podemos imaginar el equivalente al Fairphone, por ejemplo, en teléfonos, un Fair Computer, pero que sea comprado por el sector público en todos los niveles, eso es. Entonces, de todos modos, en mi opinión, hay maneras de hacer que las cosas cambien, pero efectivamente, en este momento, sin cambiar nada más y además exponiendo a las empresas a una competencia internacional en temas climáticos, creo que estas iniciativas solo pueden seguir siendo relativamente marginales. Julien, para hablar de lo que conozco, de hecho, en la universidad, no tenemos derecho a revender aparatos usados. No hay mercado de segunda mano, mientras que, de hecho, la startup que está justo al lado en la incubadora sí tiene acceso al mercado de segunda mano. Nosotros no podemos valorizar, así que hay dispositivos que se ponen en marcha como bolsas de intercambio internas. Yo mismo fui a recoger mobiliario de segunda mano, así que hacemos trueque de esa manera, es bastante grande, con este mercado en la universidad, así que nos organizamos internamente de esa forma. Pero es cierto que a mí me parece extraño como funcionario que no podamos acceder así. Que no haya un eBay de segunda mano para el mercado público, después podría ser trueque o reventa, no entiendo por qué no existe, la verdad. Como lo mencionaste, pero se habla mucho de la reparabilidad de la ropa, así que es cierto que yo intento mandar a reparar mi ropa. Por otro lado, es cierto que en cuanto a la electrónica, creo que la última vez que mandé a reparar un aparato electrónico fue en los años 90, porque salía carísimo. Todo costaba muy caro, hemos perdido el valor de las cosas. Exacto, un estéreo para auto era muy caro, los amplificadores costaban muchísimo, las pantallas de computadora eran carísimas. La de 17 pulgadas con tubo de rayos catódicos era carísima. Así que todo eso, yo me acuerdo, lo llevábamos a reparar y estábamos contentos cuando lo recuperábamos. Entonces yo solo quiero insistir en el tema de la fiscalidad. Buscan dinero, pero yo creo que es poner impuestos. De hecho, la reparación, la reutilización, la segunda mano, todo eso. De hecho, eso contribuye a lo que llamamos disonancia cognitiva. Es decir, en realidad estamos haciendo las cosas al revés, ¿no? Al contrario. Si realmente queremos extraer menos materias primas, hay que permitir este tipo de iniciativas. Y hay que incentivarlas fiscalmente, porque aparentemente en los sitios de venta de segunda mano se les aplica un impuesto del 20%, no hay diferencia en realidad. Así que es un doble castigo varias veces. Y es lo mismo con las garantías, quiero decir, para mí es el aparato político el que decide si las duraciones de las garantías. Pues es cierto que yo no cambio de coche muy seguido, mi coche tiene 14 años. Y es cierto que hoy en día cuando veo un vehículo eléctrico pienso menos en eso. Tiene garantía quizá de 8 años. Así que nosotros en nuestros laboratorios ahora nos incentivan, y no es una obligación, nos incentivan a tomar garantías para el equipo informático de al menos 5 años. Personalmente yo creo que si compro un electrodoméstico, una garantía de 1 o 2 años me parece extremadamente poco. ¡Qué valentía! De hecho, si un fabricante me dijera yo le garantizo mi aspiradora por 10 años... Pero él sí tiene el valor de vender calidad, así que también yo pienso eso. Absurdo. Realmente hay margen de maniobra para limitar precisamente esta emisión de desechos.
Estamos llegando poco a poco al final de este en vivo y quizá para cerrar un poco esta discusión, hablábamos justamente de la reparabilidad y la robustez de los objetos que habría que fomentar de una u otra manera. ¿Podemos despedirnos con cada uno? Quizá una tendencia o una idea que ven hoy y que les gustaría decirse dentro de 20 años. Realmente le echamos muchas ganas a eso, hay que ponerle muchas ganas a eso. Y quizá una nota positiva para el futuro en la que deberíamos enfocarnos especialmente. Es difícil dejarme empezar con la nota positiva después de todo lo que hemos contado. Lo necesitamos. Primero empiezo con la cuestión de las razones para tener esperanza, porque las hay una vez más, y es que los márgenes de maniobra son considerables. El desperdicio es simplemente enorme. Lo que extraemos de manera extremadamente contaminante, que transformamos, que purificamos, que usamos en los objetos para luego tirarlos. 2 meses después, cuando perdimos uno de los 2 audífonos y luego 40 años después es simplemente una locura. Y entonces realmente podríamos reducir de forma muy significativa el desperdicio. Y entonces, antes de realmente entrar en lo que yo llamaría el nivel de comodidad, hay algo que hacer. Un ejemplo sobre la comida: en Europa se tira 1/3 de la comida a la basura, 1/3. Incluso podríamos permitirnos reducir los rendimientos, aceptar ciertas pérdidas. Y obviamente que las personas que producen sean justamente remuneradas de todas formas y que haya soluciones de seguro, de mutualización. Pero al final casi podríamos permitirnos eso, incluso antes de empezar a decir, como un poco menos de carne. Hay realmente muchas cosas, así que hay un margen de maniobra muy importante. La segunda cosa es que creo que sí hay una toma de conciencia y cobeneficios. Hay que buscar esos cobeneficios. Hoy sabemos que ya no estamos en ese mundo ingenuo de 1990. Con el fin de la historia, Francis Fukuyama, Occidente ganó. Hay un gran relato y todos se van a alinear. Pues no funciona exactamente así. Es un poco más complicado que eso. Nosotros pensábamos que íbamos a tener empresas sin fábricas y que solo tendríamos turismo, servicios financieros y no sé qué más. No, eso no funciona cuando solo tienes el French Cancan y el Mont Saint-Michel. Y del otro lado, ellos tienen la litografía electrónica de 5 nanómetros. No, hay que tener cosas para intercambiar, así que efectivamente hay que hacerse preguntas. Y creo que aún así hay señales débiles importantes. Empezamos con el COVID y la cuestión de los dispositivos médicos, así que imaginemos pasar de un modelo totalmente desechable en el hospital a dispositivos médicos reutilizables que se pueden reesterilizar, etcétera, cuyo balance ambiental es obviamente muy positivo. Pues bien, es una manera de salir de esas limitaciones. El paquete sobre la reutilización, y es cierto que en cuanto al beneficio, realmente hay algo que se puede hacer. E insistir, resaltar más los cobeneficios de todas estas. Entonces, si pudiera soñar con algo durante 20 años, sueño con un hospital que haya vuelto a los dispositivos médicos reutilizables. Ese es el reto para mí de los próximos 20 años. Igualmente, ¿quién te inspira o a quién encontrarías? Escucha, después, yo sé que ya hablamos un poco de eso. Ya mencionaste ese tema en internet sobre el fracaso de lo digital en la escuela. Así que, efectivamente, yo veo que está bien. No encuentro que mis estudiantes sean muy fuertes. Les enseño muchas cosas sobre lo digital. Y es cierto que las exigencias en cuanto a, diría yo, la obligación de tener competencias digitales, me parecen que no son lo suficientemente estrictas. En la secundaria, en la preparatoria y en la universidad, así es normal. Deberíamos decir, tienes el nivel, no tienes el nivel. Si no tienes el nivel, pues tienes que volver a empezar hasta que tengas el nivel, entonces no pasas. De hecho, ese es el primer punto, pero la esperanza en realidad es enseñar la reparabilidad. Yo lo que veo en el trabajo, nosotros reparamos muchísimas cosas. Con nuestras impresoras 3D que utilizan materiales de origen biológico, podemos hacer muchas cosas y la verdad es que yo estoy bastante sorprendido. Realizar, por ejemplo, en la secundaria, la impresión 3D, el uso de estos modelos digitales. Y efectivamente tendríamos proyectos pedagógicos donde los alumnos vendrían con cosas rotas. Y el objetivo del proyecto es repararla, o tal vez hacer que alguien venga. Si hay algunas habilidades técnicas en electrónica, Volvemos a la fabricación, al bricolaje, a la reparación. que tal vez deberíamos fomentar. En las ciudades a menudo hay clubes de aficionados al bricolaje, así que podríamos invitar a algunos. Se imparte una materia en la secundaria. Exactamente. Porque un tipo de Fab Lab en la educación es que es algo muy bueno.
Es cierto que yo He visto mucho de lo que percibo. Si enseñamos, claro, las energías renovables, pero al final no tiene un impacto directo. Es a través de su proveedor de energía, no es concreto. De hecho, la recompensa no es inmediata. Un estudiante de secundaria no va a hacer que sus padres cambien de proveedor de energía, pero sí va a sentir orgullo. Y después eso se va a instalar en la familia y quizá entenderemos mejor el índice de reparabilidad de los productos, etc. Entonces no tienes que mencionar la impresora 3D de inmediato, puedes decirlo. Primero enseñemos a los estudiantes de secundaria a reparar su bicicleta, porque quién sabe todavía reparar su bicicleta, quién sabe cambiar algo. Eso también forma parte de la seguridad, etcétera. Hay cobeneficios en eso. Y después podríamos imaginar un servicio obligatorio, Fab Lab o voluntario. Si quisiéramos, aprenderíamos a arreglar cosas. Y entonces, en los lugares públicos, por la mañana, al ir al trabajo, dejaríamos nuestra plancha y en la tarde la recogeríamos, ya estaría reparada. Algo un poco loco. Efectivamente, hay elementos de orgullo detrás, hay elementos de capacidad para dominar mejor, para tener autonomía, etcétera, porque al final nos hemos acostumbrado un poco a ese efecto. Caja negra. Entonces, la IA es la máxima expresión de la caja negra, es incluso la caja negra mágica, aunque en realidad también hay un placer en entender cómo funcionan las cosas. creo que podemos dejarlo aquí. Muchas gracias Julien y Felipe y Dylan también, y que tengan una buena noche todos nuestros espectadores. Y esperamos que hayan disfrutado esta transmisión en vivo, igual que nosotros. Nos gustó platicar durante una hora. Así que gracias a ustedes dos, estuvo muy padre. Esperamos poder, Hugo, si estás de acuerdo, volver a hacer este tipo de evento en el futuro. Si les gustó, Con mucho gusto. bueno, muchas gracias. Adiós, buenas noches. Gracias.